Muy buenas noches, hermanos. Hoy tenemos nuestra reflexión para este miércoles 24. Y lo primero que vamos a hacer, pues es sencillamente ponernos en oración, en una actitud frente al Señor. Les invito a que lo hagan conmigo. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, tú, Señor, que tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Tú que renovas cada día tus misericordias. Tú, Señor, que nos has presentado a tu Hijo Jesucristo para que por medio del mismo, pues, alcancemos la salvación y la vida eterna. A ti, Señor, pues, que te lo debemos todo. Pues queremos dedicarte este momento, Señor, y entregarnos a ti para que tú nos conduzcas, Señor. Tú nos ayudes, Padre, a que reflexionemos, a que conozcamos algo más de tu palabra, ahondemos en ella y la pongamos por práctica, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este momento y nos ayude a que demos los frutos a los cuales estamos llamados a dar a través de tu Santo Espíritu. El fruto, el verdadero fruto. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pues bien, hermanos, estamos ahora mismo en una situación que se nos hace bastante difícil el tomar a veces algunas decisiones, porque nuestras vidas se han visto cambiadas de la noche a la mañana por encierro, por toques de queda, por suspensiones en los trabajos, etc. Y nos hemos visto en lo que se llaman encrucijadas, o sea, un cruce de camino donde tú tienes que escoger entre una cosa u la otra. Muy bien, pues hoy he hecho una reflexión que se llama "Para antes que decidamos", y tiene mucho que ver con lo que nos acontece y lo que se proyecta venir inclusive en estos próximos días. La lectura está en Génesis capítulo 13 versículo 10 y dice: "Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma". Interesante. A lo largo de nuestras vidas, nosotros siempre vamos a encontrar diferentes situaciones que de una manera nos van a afectar y tendremos obligatoriamente que tomar una decisión. Todo individuo está apto para tomar una decisión. Decisiones que son de diferentes tipos o géneros. Unas van a ser muy sencillas, pero otras no tan sencillas. Yo diría que van a ser mucho más complicadas. Van a ser decisiones difíciles. Unas serán sin importancia, pero otras van a ser trascendentales en nuestras vidas. Y estas últimas decisiones, las que yo llamo trascendentales, son las que marcarán nuestra vida y determinarán de una manera u otra nuestro futuro. Y estas decisiones son muy diferentes a las que mencioné en el principio, las sencillas, que vienen siendo cotidianas, decisiones simples. Estas las tomamos a diario y no tienen nada que pueda aparentar tener realmente mayores consecuencias por causa de nuestra elección. Ejemplo, escoger qué ropa vestir, o un color de correa o de pantalón, qué es lo que yo deseo comer y dónde puedo ir a tomar un paseo que me agrade, qué sé yo, un lugar donde caminar o ver una película, etc. Pero las decisiones importantes, las que afectan nuestro futuro, las que tienen consecuencias a corto, mediano o largo plazo, pero consecuencias al fin y al cabo, deben ser tomadas con muchísimo cuidado, teniendo un criterio completamente diferente al de tan solo escoger por propio deleite o conveniencia. Vemos que el verso 10 dice: "Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová". Se le llenaron los ojos. Dice el verso siguiente: "Entonces Lot escogió para sí". Esta es la parte que quiero. Lot escogió para sí
toda la llanura del Jordán. Y acaba el verso 11 diciendo, después que ocupa la llanura del Jordán, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y todos sabemos todavía hoy en día lo que fue Sodoma, lo que significó y lo que todavía hoy significa. Debemos tener en cuenta que vamos a pagar muy caro por cada mala elección que hagamos. Por esto, el criterio de escoger en una encrucijada es vital. Vemos que el criterio que dominó la decisión de Lot fue el gusto, fue la apariencia, la conveniencia personal y el deseo de riquezas. Lo que al principio parecía que era muy bello, muy conveniente, como era el caso de la escogencia que hizo Lot, luego vemos también su fatal desenlace. Por lo tanto, podemos de ahí concluir que fue una mala decisión. Todos sabemos entonces que existen diferentes tipos de decisiones. Pero hay decisiones, en esto que llamamos las malas decisiones, que nos llevan a pecar. Ejemplo, cuando sabemos que hacemos algo malo, pero decidimos hacerlo aún y a pesar de todo, estamos claros y estamos delante de lo que se puede llamar una mala decisión. Y aunque pensamos que las causas de las malas decisiones son muchas, no es así. Realmente todas tienen un mismo origen. Puede ser que pensemos que las circunstancias nos pueden obligar a tomar una mala decisión, pero no es menos cierto que la raíz de todo esto es que nuestras propias debilidades ganan la batalla sobre nuestros principios. Hay malas decisiones que traen consecuencias a corto plazo, como el que decide pasarse un semáforo en rojo. Y hay otras malas decisiones que traen consecuencias a largo plazo, como casarse con una persona equivocada o empezar un negocio inadecuado con socios mundanos o unirnos a un yugo desigual, sea el que éste fuese. Y todo esto nos conduce a pensar y a reconocer que la acción de pecar es una decisión de cada quien, es propia del hombre y por tanto es una mala decisión. Nosotros desde jóvenes damos con malas decisiones, estudiamos la profesión que nos deje más dinero, no la que en realidad nos gusta y en la que podamos mejor servir a los demás. Los hombres elegimos a la muchacha que luce bonita, la que luce mejor de todas, pero no la más virtuosa. La mujer prefiere al hombre con mejor posición económica, no al más íntegro. Comemos lo que más nos gusta y nos llene nuestra apetencia, y no lo que nos alimente y sea saludable. Preferimos ver una película y matar el tiempo, ya que estamos aburridos, y no pasar un tiempo de estudio y oración. Nuestra carne, en todos, siempre tratará de llevarnos al camino más satisfactorio. En ese momento, siempre va a ser así. Aunque luego paguemos el precio, las consecuencias. Recordamos el pasaje del joven rico, aquel que se acerca a Jesucristo y le dice que qué debía hacer para ser salvo. Cuando él le habla acerca de la ley y el seguir los profetas, dice: todo esto lo he hecho desde joven, desde muy joven. Y entonces el Señor le dice: bueno, pues hay una cosa que te falta, y es que entregues todo lo que posees a los pobres y vengas en pos de mí. Bueno, pues ahí en Marcos 10:22 vemos que dice: pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Él tomó una decisión, pero fue una mala decisión. ¿Por qué? Porque sencillamente él no podía dejar todo aquello que le apetecía a su carne y que le daba confort, que le daba sensaciones de ser, bueno, de que no pensara que le faltara algo. Aún así se fue afligido. Y todo esto es debido a que el viejo hombre vive en nuestra carne siempre. Siempre, aún en el creyente, el viejo hombre, es una lucha constante. Pero una verdadera conversión en Cristo
nos da poder sobre el pecado. No es solamente que Dios ya no nos va a imputar por el pecado, no nos culpa, no nos acusa, sino que nos va liberando de nuestros vicios y de nuestras debilidades. Y por el mismo ejercicio de que se nos ha dado, el pecado es menos frecuente en nuestras vidas. Cada día pecamos menos. Cada día vamos haciendo victorias sobre victorias. ¿Por qué? Porque podemos ofrecer resistencia al mismo y ganar. Antes no. Ahora podemos salir victoriosos. Debemos admitir entonces que cuando pecamos es porque no usamos toda la fuerza con que el Señor nos ha provisto para que resistamos al pecado. Y eso es una decisión nuestra, es una mala decisión. Entonces, si no luchamos como es debido, caemos en la tentación y luego en el pecado mismo. Pero caímos porque nosotros hemos decidido de alguna manera caer. Y bien nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. Y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Está claro, clarísimo, que no hay nada mayor que pueda dominarnos, que nos pueda hacer pecar, a menos que nosotros le dejemos. Porque el Señor nos ha dado el instrumento, las herramientas, el equipamiento necesario. Por eso acaba diciendo ese mismo verso 13, dice: si no, quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esa es la realidad. No que las consecuencias me forzaron, me obligaron a tomar una mala decisión. Discúlpame, mentira. No hay nada mayor que Dios en nosotros. Si nosotros le echamos a un lado, quedamos nosotros. Y nosotros somos plausibles a tomar malas decisiones. Y como ya dije antes, el pecado es una mala decisión la cual trae consecuencias a corto, mediano, pero generalmente también a largo plazo. Ejemplo, aceptar o rechazar el Evangelio de Jesucristo trae consecuencias a corto y a largo plazo. A corto, por estar fuera del amor de Dios, fuera de la familia de Dios Padre. Porque rechazaste al Hijo de Dios y su sacrificio. A largo, más largo que la condenación eterna, a largo plazo. Las malas decisiones, aún en el creyente, van a causar pérdida, dolor, inclusive hasta la vida misma. Pero entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer? Primero, para conocer que es una mala decisión y cómo evitarla. Bueno, vamos a entrar en materia. Muchas veces elegimos mal porque buscamos primero nuestro propio deleite. Es como en la oración, no sabemos pedir porque pedimos para nosotros egoístamente. Eso dice. Pues entonces igual elegimos mal porque buscamos nuestro propio bienestar. Nos hace falta visión para entender las consecuencias de nuestras propias decisiones y no vemos más allá de nuestras narices. A veces está claro que la decisión no es tan fácil de tomar y no es tan claro como pecar o no pecar. A veces nos quedamos, ¿y eso es pecado o no es pecado? Y peor aún, no son claras tampoco las alarmas que antes nos ayudaban y que cada día están menos aptas para ser de nuestra ayuda. Por ejemplo, el sentido común es bueno para decirte que no cruces un semáforo en rojo. Pero engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. No hay nadie, son las 11:30 de la noche, no se ve a nadie, o un domingo muy temprano y yo tengo prisa, y vas y te metes porque fue una decisión tuya ante algo que sabemos que está mal hecho. Una decisión tuya y que puede acarrear pues mucho daño a otros, inclusive a ti mismo. O sea que el sentido común a veces lo tiramos por tierra. Otra de las alarmas que nos ayudaban eran los principios sociales. Son muy buenos para la organización, pero vamos a ver claro, los principios morales de la sociedad moderna se han ido degenerando.
a tal grado que a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno malo. Ya no funciona. Pero entonces vámonos entonces a los principios familiares que nos ayuden. Son esas claras alarmas. Vamos a ver. Las familias las componen las personas que más te quieren. Papá, mamá, hermanos, tía, abuelas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando en la familia hay malos ejemplos familiares? Los cuales entonces no debemos imitar y que no son parámetros para nosotros, que no son algo a lo cual nosotros podamos intentar regir nuestras vidas así como a ellos. No. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo importante para no tomar decisiones malas? Pues yo le voy a decir 3 cosas básicamente. Los principios bíblicos, no los principios sociales, ni familiares, ni la nueva moral que tiene el mundo, ni la mala ética que hay en la sociedad. Los principios bíblicos, que son aquellos principios dados en la palabra, en las escrituras, que se cumplen en todo creyente y aún más también en los que no son creyentes, porque son preceptos eternos de Dios. Esos principios bíblicos que nosotros debemos conocerlos. ¿Cómo conocerlos? Debes leer la Biblia. Más que leerla, debes estudiarla. Más que estudiarla, debes asimilarla. Más que asimilarla, debes obrar, vivir por ella, por medio de sus consejos. Amén. Segundo asunto, consejo a seguir de los 3 que te dije, es que debemos orar. Porque ya que en la oración es donde nosotros cultivamos y acrecentamos nuestra relación con nuestro Padre y Dios. Es en la oración donde nosotros tenemos respuestas a nuestras peticiones. Todo creyente verdadero, todo buen creyente, jamás tomará una decisión seria sin antes haber orado y habérsela presentado al Padre. Jamás, jamás. Debemos orar, dedicar tiempo a la oración. Debe ser algo constante, una actitud constante en nuestra vida. No es un rato al acostarnos o un rato al levantarnos dedicando el día. Es en todo momento. Debemos estar ante la presencia de Dios. Eso es orar, sentirnos en la presencia de nuestro Dios y Padre. Tercer consejo, que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones y va a evitar malas decisiones en nuestra vida, es el Espíritu Santo, hermano, que habita en cada uno de los creyentes. En el mismo momento en que aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, Dios te pone un sello de propiedad, como una vaca, te sellan con un hierro ardiente. Eres de Dios, eres propiedad de Dios. Te has incorporado a la familia divina. Tienes que entender que a partir de ese momento, Dios mismo mora en ti, vive en ti. Y de una manera u otra te hará saber lo que está bien y lo que está mal. Tu conciencia, esa conciencia que todos los humanos hemos oxidado y acallado, va a recobrar, se va a activar para buscar la santidad a la cual todos estamos siendo llamados. Porque sin santidad nadie verá a Dios. El Espíritu Santo va a obrar en la vida de cada creyente. Oigan bien, en la medida en que nosotros se lo permitamos. Somos nosotros, la palabra correcta, mientras más te rindas a Él, Él más va a gobernar tu vida. Él va a obrar entonces para gobernar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Eso es importante. Y por último, nuestra voluntad, porque ya no somos para nosotros mismos, sino que somos para Cristo. De lo contrario, vamos a estar contristándolo todo el tiempo,
todo el tiempo, e inclusive apagándolo. Y por consiguiente, la dirección de mi vida y las decisiones que yo pueda tomar serán más en los deseos de mi carne, en mi propia apreciación, en mi vana sabiduría y no en la perfecta voluntad de Dios. Como pasó con Lot. Por tanto, debes preguntarte antes de actuar. Siempre vamos a hacerlo. ¿Lo aprobaría Dios? Y te voy a decir algo más, hermano. En esto hay 3 niveles de responsabilidad. Es pecado, es pecaminoso, es el primero. Y es el nivel que todo creyente debe tener antes de tomar una decisión o de hacer algo. Esto es pecaminoso de alguna manera. Pero también hay otro nivel de responsabilidad que dice, puede escandalizar a alguien. Ya no es tan solo si es pecado, porque puede no ser pecado. Pero oye, todavía otro nivel de responsabilidad. Puede escandalizar a alguien que yo haga esto. Y ese ya no es el nivel de todo creyente, ese es el nivel de los líderes. Básicamente, los líderes que tienen que guardar un testimonio. Aún también todo creyente, claro que sí. Pero en este caso, fíjense cómo le digo, ya no es el que vive para sí. No ve un asunto como una relación entre Dios y yo. ¿Puedo ofender a Dios con esto? No. Aquel va mucho más allá. El segundo grado dice, puedo escandalizar a alguien con esta actitud mía, aunque no sea pecaminosa. Y ese es el nivel de los líderes. Pero hay todavía un tercer nivel de responsabilidad en todo esto, que es la pregunta que hacemos antes de actuar para tomar una sabia decisión. Y ¿es para la gloria de Dios lo que voy a hacer? Dios será glorificado en esa acción que yo voy a hacer. Qué interesante. Ese es el nivel del cristiano que quiere mantener una relación profunda con Dios. Pablo lo entendía muy claro. Y en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué claro! O hacéis otra cosa, no importa, comer, beber, porque algunos se ofendían por lo que comían, beber. No, dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puedo evitar las malas decisiones? Pepe, fácil. Primero, huir de la situación cuando tenga la oportunidad, ya que es necesario que lo haga. Segundo, consulta el manual de Dios, su palabra. Te lo estoy traduciendo al mensaje popular, Consulte el manual de Dios, su palabra, el manual del fabricante. Otra, pide consejo a alguien válido. Para eso están los pastores, los diáconos, hermanos más avesados en las palabras que muchos de nosotros, y que han pasado por una situación igual o similar y que pueden darnos un consejo de parte de Dios mismo también. No como algo personal de ellos, sino por el conocimiento y la experiencia que han tenido en su vida cristiana. Otra, ora a Dios, como ya te hemos dicho, para mantener esa relación profunda con el Señor. Y después que estás orando a Dios, se me pasaba a decirte, confía en Dios, cree en Él, no en tu propio criterio. Y por último, espera el tiempo de Dios. No seas apresurado, no quieras forzarle el brazo a Dios, lo cual es imposible, nadie puede. Espera el tiempo de Dios. Confía en la respuesta que el Señor te dé y hazla, ejecútala. Ten a Dios siempre en cuenta en todos tus planes antes de decidirte a hacer algo. Y no como un amuleto, sino para su gloria. Ya que todo lo que hace el verdadero creyente es para la gloria de Dios. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, no hay garantía de que tomando la decisión correcta tengamos buenos resultados inmediatamente. Pero lo que sí es seguro es que hay consecuencias cuando hacemos lo incorrecto, cuando optamos por pecar, tomando una mala decisión. Y otro consejo que te voy a dar: cuidado con las situaciones del momento. Así como te puedo decir que nunca se debe ir de compra al supermercado cuando tienes hambre,
porque vas a comprar de más, porque vas a tratar de llenarte con los ojos. Pues tampoco, nunca se toman unas decisiones importantes o de carácter mayor, trascendental, estando caliente, estando apasionado. Mi abuela siempre me decía que las decisiones se les daba almohada, o sea, que no se tomaban en el momento, había que dejar pasar un tiempo. Cuando nos dejamos envolver de los sentidos por la pasión o las emociones, entramos inmediatamente en desventaja. Miren, a ver, la palabra es muy clara en esto y nos da muy buenos ejemplos. Por ejemplo, Eva fue seducida por la apariencia del fruto prohibido. Eso fue lo que la convenció. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¡Qué mala decisión! Sansón se dejó llevar también por el deseo de sus ojos con Dalila y hacer lo que quiso. Abraham decidió escuchar el consejo de su mujer y olvidó la promesa de Dios. Ananías y Zafira se dejaron seducir por la euforia del momento y trataron de engañar a Dios. Miren, las consecuencias fueron evidentes. Eva fue seducida, sedujo a su marido y llenó a su descendencia, o sea, toda la humanidad, bajo la maldición del pecado. Miren, a ver, qué mala decisión. Sansón se llevó de los deseos de sus ojos y terminó siendo ciego. Se lo sacaron y lo apresaron. Abraham se llevó de las palabras de su mujer y aún ahora, hoy en día, su descendencia está pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque son guerras entre hermanos. Los ismaelitas, los árabes contra los judíos. Y Ananías y Zafira, todos sabemos que fueron fulminados porque tenían conciencia de lo que hacían. Ellos sabían que estaban intentando engañar a Dios. Pero lo cierto es que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. La tendencia natural es basarnos en nuestros propios razonamientos y experiencias. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Si pensamos que debemos vivir para nosotros mismos, buscaremos por tanto el beneficio inmediato de nuestra decisión. Pero si reconocemos en tanto que somos hijos de Dios y que Jesús es nuestro Señor, entonces deberíamos hacer la voluntad de Dios. Lo más importante es que debemos decidir por aquello que nunca perjudique nuestra relación con Dios, sino más bien que la acreciente, que la cultive cada día más. Ese himno que todos recordamos: he decidido seguir a Cristo. ¡Wow! La mejor decisión que todos nosotros podamos haber hecho en algún momento de nuestra vida. Nuestra mejor decisión: he decidido seguir a Cristo. Cuando los hombres piensan que no tienen autoridad entonces alguna sobre sí, toman sus decisiones basadas en sus apetencias, en sus necesidades y sus deseos, aunque estos últimos sean contrarios a Dios. Recordemos que a la muerte de Josué nos cuenta las Escrituras que cada quien hacía como bien le parecía. Si nuestras decisiones son tomadas bajo nuestros propios criterios, dejando a un lado la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros, vamos a equivocarnos, vamos a errar, vamos a hacer una mala decisión y vamos a sufrir las consecuencias por haber pecado. Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, y para concluir, Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas en la capacidad de nuestro razonamiento, de nuestra inteligencia, de nuestro intelecto o sabiduría humana, sino en Él. Todos nuestros caminos debemos apoyarnos y confiar en Él. Recordemos que el hombre saciado aborrece la miel, pero para el hombre hambriento todo lo amargo le es dulce.
Hermano, llenémonos de Cristo, porque si estamos vacíos, cualquier tentación nos hará caer. Amén.